Muy buenos días, estimados alumnos, estimados egresados y público en general que nos ven. Pues dando inicio también el día de hoy al ciclo de conferencia de nuestra 12ª Semana de Ciencias de la Tierra hacia las comunidades resilientes. Me es un honor presentar al doctor Miguel Alatorre. Me permiten, voy a leer algo de su semblanza. El doctor Miguel Ángel Alatorre Ibargüengoitia realizó el doctorado en Ciencias de la Tierra en la Universidad de Múnich, en Alemania, con la especialidad de vulcanología y actualmente es profesor investigador de nuestro instituto, el Instituto de Investigación en Gestión de Riesgos y Cambio Climático, impartiendo clases en la licenciatura en Ciencias de la Tierra, pero también en la maestría en Gestión de Riesgos y Cambio Climático. Además, realiza importantes investigaciones acerca de los temas de riesgos por fenómenos volcánicos y colabora en el movimiento de los volcanes Chichón y Tacaná en el estado de Chiapas. Sus principales líneas de investigación son la dinámica de erupciones volcánicas, peligro volcánico, monitoreo de los volcanes Chichón y Tacaná y descargas eléctricas en erupciones volcánicas. Esta es algo muy breve en reseña. Yo sé que hay muchas cosas más importantes que nuestro estimado doctor Miguel Alatorre ha realizado, pero esto es una pequeña reseña que para presentar aquí a nuestro siguiente conferencista, doctor Miguel. Buenos días, nuevamente buenos días a todos y este es el espacio para usted, doctor. Muchas gracias, Mauricio, por la presentación. Buenos días a todos. Me da mucho gusto saludarlos y agradezco la oportunidad a la coordinación de la licenciatura y a la dirección por la invitación para participar en la Semana de Ciencias de la Tierra, impartiendo una conferencia que espero que sea de su interés. Les voy a compartir mi pantalla. Ahí se ven. Así es, doctor, sí se ve. Muy bien. Bueno, pues lo que les voy a platicar el día de hoy en realidad no es un trabajo ya terminado, es un proyecto en el que he estado trabajando pues, por lo menos ya 10 años, si no es que más, pero es un proyecto que he estado desarrollando desde que terminé mi doctorado, un poquito en el postdoctorado y durante mi tiempo acá. No es mi único proyecto, por supuesto, pero sí es un proyecto que me ha llevado muchos años. Algunos resultados, ya se han obtenido algunos resultados, pero también por otro lado, todavía falta mucho por hacer, todavía hay mucho potencial de lo que está haciendo. Y bueno, pues les voy a presentar más o menos, es un trabajo en progreso, todavía no voy a presentar resultados finales de algunas cosas, pero pues más o menos platicarles una de mis principales líneas de investigación y un proyecto que he ido desarrollando ya durante 10 años. O sea, es un proceso de mucho tiempo, de muchos años. El tema se llama, ¿no?, dinámica de erupciones explosivas y lo llamo así sí, precisamente porque hay que diferenciar entre dos tipos o dos extremos de tipos de erupciones. No todas las erupciones son iguales y las podemos clasificar de manera así muy y a grosso modo en erupciones efusivas y erupciones explosivas. Las efusivas son, como vemos en el lado izquierdo, las que emiten lava, básicamente lava fundida, roca fundida, sale y se mueve por las laderas de un volcán. Casi todos cuando pensamos en un volcán nos imaginamos inmediatamente flujos de lava y que por supuesto son muy bonitos, muy espectaculares, como estamos viendo ahorita en el volcán de La Palma. Pero la ventaja de este tipo de erupciones es que se mueven relativamente lenta. La lava es relativamente lenta y en muy pocas ocasiones supera a un ser humano. O sea, la mayoría de las veces un ser humano le gana fácilmente, inclusive caminando, la lava. Entonces, en ese sentido, no representan un peligro tanto a la vida de las personas porque nos da tiempo de evacuar. Claro, todo lo destruye, ¿no? Campos de cultivo, propiedades, casas, infraestructura, etcétera. Todo lo destruye, lo sepulta, pero a las personas nos da tiempo de escapar. Se mueven relativamente lentos. Son muy viscosas. Imagínense flujos de miel que van avanzando lentamente. Entonces, tarda tiempo. Esto es algo que estamos viendo en muchas fases de ahorita de la erupción de La Palma. Y por otro lado tenemos las erupciones explosivas que tienen una dinámica muy diferente. Ahí
hay tanta energía que se libera de manera tan violenta que el magma se fragmenta, es decir, se convierte en pequeños fragmentos de ceniza. Entonces, la dinámica es mucho más explosiva, más violenta. Entonces, lo que tenemos es una mezcla de gases y ceniza que son expulsados del volcán a muy altas velocidades. Y en este caso sí tenemos velocidades que superan por mucho los seres humanos. Entonces, desde este punto de vista, las erupciones explosivas representan una mayor amenaza a las personas porque no podemos escapar de ellas. O sea, cuando viene, por ejemplo, una mezcla de cenizas y gas caliente, viajan a muy, muy, muy altas velocidades. Entonces, las erupciones explosivas generalmente son más peligrosas y más destructivas que las erupciones efusivas, por lo menos en cuanto a la vida humana. Entonces, una dinámica particular las erupciones explosivas. Tienen gases calientes en ceniza. Entonces, la dinámica está controlada por esta mezcla partículas y gases calientes que van subiendo, que salen a muy altas velocidades y a muy altas temperaturas sobre los cráteres sobre el cráter de un volcán. Entonces, a diferencia de la lava que viaja lentamente sobre los flancos, estos tienen una dinámica controlada por los gases. Entonces, esto los hace muy violentas, muy rápidas y mucho más peligrosas. Podemos tener eh, dos tipos de transporte en este caso de las erupciones explosivas. Por un lado, como estamos viendo en esta imagen, cuando la ceniza va hacia arriba y genera grandes columnas eruptivas, que después son desplazadas por los vientos, generando caída de ceniza a muy largas distancias, o en algunos casos podemos también tener esta ceniza, en lugar de ir para arriba, baja sobre los flancos del volcán a muy altas velocidades. Entonces suelen ser muy destructivos. Entonces tenemos varios fenómenos asociados a las erupciones explosivas que representan un peligro muy importante para las poblaciones cercanas. Una de ellas es la caída de tefra, es decir, esta ceniza que cae, toda la columna eruptiva que subió, después cae la ceniza y esto puede tener afectaciones importantes y bueno, para la infraestructura. Veíamos ayer una foto del doctor Ramón donde la gente tiene que estar barriendo los techos porque si permitimos que esa ceniza se acumule más de 10 centímetros, puede generar el colapso de los edificios, bueno, de los techos, inclusive de concreto. Tiene afectaciones para la vegetación, tiene afectaciones para los animales, tiene afectaciones para la salud, para los mismos seres humanos en cuanto a la respiración. Y esta caída de tefra tiene la característica de que puede desplazarse cientos de kilómetros y afectar áreas relativamente lejanas del volcán, generando que los días se conviertan en noches por la caída de ceniza que tapan el sol. Entonces es un fenómeno que puede llegar a afectar a distancias muy considerables del volcán. Por otro lado, tenemos también los flujos piroclásticos y oleadas piroclásticas, como los que vemos del lado derecho. Este es un flujo piroclástico que es una mezcla de ceniza y gas caliente que viaja por los flancos del volcán. En lugar de subir, viaja por la densidad que trae a muy altas velocidades, puede alcanzar 200, 300 kilómetros por hora, o sea, mucho más rápido que las personas, inclusive que los vehículos, y destruye todo a su paso. Eh, si estuviéramos ahí, eh, un flujo piroclástico tiene el potencial de matarnos 3 veces en una. Nos quema, nos asfixia y nos sepulta a la vez. O sea, y todo eso en cuestión de fracciones de segundo. O sea, son sumamente peligrosos y sumamente destructivos. Viajan a altas velocidades y además destruyen todo y matan 3 veces a la vez. O sea, es difícil saber exactamente cómo murió alguien. Por asfixia, por quemaduras, o sepultado. Entonces es realmente uno de los fenómenos volcánicos más destructivos y que más daño y que más muertes ha causado a nivel mundial. Estas oleadas piroclásticas asociadas también a erupciones explosivas. Por otro lado, también tenemos los proyectiles balísticos, son fragmentos de lava y de roca que salen a altas velocidades del cráter y siguen trayectorias aproximadamente parabólicas, que se ven en física más o menos, pero modificadas por la fuerza de arrastre. Y obviamente esos también representan un peligro para las personas por las altas velocidades que traen. O sea, son rocas que pueden medir desde 20 centímetros hasta 1 o 2 metros, que salen muy altas velocidades, 100, 200 kilómetros por hora, muchas veces incandescentes, es decir, de más de 600, 700 grados Celsius, también son un peligro. Y por si fuera poco, también asociados a las erupciones explosivas, tenemos los lahares.
Los lahares son una mezcla de agua, material volcánico. O sea, son como tipo inundaciones, pero mucho más viscosas. Los lahares se asemejan mucho a ríos de concreto mojado. Tienen tanta ceniza, o sea, esta ceniza producida por la tefra y por los flujos piroclásticos se deposita, llueve, se removiliza en flujos muy, muy viscosos que también destruyen todo a su paso y sepultan todo a su paso. Entonces son también uno de los fenómenos más destructivos que también a nivel mundial ha generado muchas muertes, estos lahares. Entonces tenemos 4 de los fenómenos más destructivos asociados directamente a las erupciones explosivas. ¿Y esto por qué es relevante estudiarlos, por ejemplo, aquí en el estado de Chiapas? Sabemos que tenemos 2 volcanes activos que pueden llegar a hacer erupción en cualquier momento, que es el volcán Chichón en el norte del estado, que tuvo una erupción muy destructiva en 1982. De hecho, representa la erupción volcánica, el desastre volcánico más importante en la historia de México, del país. Y fue una erupción muy explosiva. El volcán Chichón es un volcán muy, muy, muy explosivo. Sí se tienen documentados algunos pequeños episodios de formación de domos, o sea, de actividad efusiva, pero principalmente es un volcán explosivo que hace exactamente todos los fenómenos, los peligros que les comentaba acá, que son los más destructivos. Tuvo proyectiles balísticos, por ejemplo, en la imagen de la derecha se alcanzan a ver algunos impactos aquí sobre el techo de esta casa. Vemos algunos huecos, son proyectiles, rocas que cayeron, perforando el techo. Caída de ceniza, que también sepultó algunas construcciones y tuvo afectaciones a cientos de kilómetros del volcán. Eh, Cuentan las personas que aquí, inclusive aquí en Tuxtla Gutiérrez, el día se volvió como noche de tantas ceniza que había. Tenemos flujos y oladas piroclásticas, que son estas nubes calientes que arrasaron literalmente a 9 poblados que estaban cerca del volcán, los destruyeron por completo y fueron de los que más muertes produjeron. Y también se produjeron lahares porque esta ceniza se depositó, vino la lluvia y se removilizó. Entonces generó también un lahar bastante, bastante importante. Afortunadamente el lahar no causó tantas muertes, pero también fue bastante significativo. O sea, tenemos un volcán sumamente explosivo que le gusta hacer erupciones explosivas. O sea, el peligro del Chichón no es que se genere un flujo de lava como los que estamos viendo en La Palma. Va a generar una erupción explosiva mucho más destructiva y mucho más peligrosa. Y el volcán Tacaná también. Resulta que el volcán Tacaná es un volcán también formado principalmente por erupciones explosivas. Afortunadamente no ha habido una erupción reciente explosiva como del 82 hasta ahorita, pero si nos acercamos, caminamos en las faldas del volcán, vamos a encontrar grandes flujos piroclásticos como este que vemos hacia la derecha. Es un caminito que ojalá tengamos la oportunidad de ir y que ya hemos visitado con algunos compañeros, grupos de otros semestres. Es un flujo pirotécnico, las personas pues llegan más o menos como aquí a las primeras rocas. Estamos hablando de 3, 4 metros de altura, un flujo piroclástico de este tamaño. O sea, es un volcán muy propenso a erupciones explosivas, también muy propenso a erupciones explosivas y grandes, muy grandes. Ese tamaño que tiene no es de gratis, sino es por la acumulación de erupciones explosivas y efusivas también, también tiene periodos de formación de domos, pero no tanto por flujos de lava, sino más bien tiene por esta actividad explosiva. Entonces estamos en un lugar o ante 2 volcanes muy, muy explosivos. Entonces, en parte, de ahí radica mi interés, tratar de entender este tipo de erupciones, específicamente las erupciones explosivas. ¿Cuál es el problema? Que no es fácil estudiar estas erupciones. Primero, porque sobre todo las grandes, son relativamente poco frecuentes. Y segundo, por su misma naturaleza violenta y peligrosa, pues no es tan fácil acercarse a ellas. O sea, y además, pues cuando viene un flujo piroclástico como este, pues no podemos decir todo a su paso, ¿no? Es muy difícil poner ahí algún tipo de instrumento para ver qué está pasando dentro de la ceniza, cómo se formó, cuáles fueron los parámetros que controlaron ese tipo de erupciones. Esto es muy, muy difícil. Su misma dinámica, su peligrosidad hace muy difícil estudiar este tipo de erupciones de manera directa. Entonces, ¿qué alternativas tenemos? Pues una de ellas es precisamente realizar experimentos
que simulen este tipo de erupciones. En particular, yo he estado trabajé durante mi doctorado en, en- en este laboratorio que es de la Universidad de Múnich, en Alemania. Es un laboratorio único en su tipo, que lo que se trata de estudiar es precisamente ese tipo de erupciones explosivas. Se tratan de simular las condiciones que ocurren en las erupciones explosivas, pero en condiciones controladas que nos permiten saber más o menos qué está pasando. Entonces la idea, no sé si se ve mi cursor, ¿se alcanza a ver? No se ve. Bueno, eh, se colocan muestras aquí en la parte inferior, en la imagen derecha está un esquemita de este tanque, es un tanque que mide más o menos 3 metros y medio de altura, 3 metros y medio de altura. Se coloca una muestra de material volcánico, eso es lo que lo hace único en su tipo, que se manejan muestras de material volcánico, y se somete a presión, se le mete gas al sistema, se presuriza por gas, entonces la muestra queda como en una erupción volcánica, queda sometida a presión. Y entonces de repente tiene un sistema de diafragmas que se pueden abrir de manera controlada. O sea, nosotros controlamos, abrimos una válvula, se abren estos diafragmas y entonces hay un proceso de descompresión donde la muestra que estaba presurizada, sintiendo mucha presión, de repente le quitamos la presión y muy rápidamente se libera y entonces explota de manera muy similar a como ocurre en los volcanes. Es un sistema presurizado, quitamos o sea, como si fuera una tapa de refresco, lo abrimos súbitamente y entonces sale todo el material, ¿no? Pero esto lo podemos hacer a presiones comparables a las que ocurren en un volcán. Pues aquí está la muestra, está presurizado por gas y bueno, podemos poner diferentes sensores. Podemos poner unos sensores de presión, podemos poner algunos sensores piezoeléctricos que nos graben cuáles son las señales que están asociadas a este proceso y todo eso es emitido hacia arriba. Este tanquesote que ven aquí a la izquierda eh, es simplemente para recolectar las partículas después de la explosión, que salen disparadas a muy alta velocidad y después se recolectan para analizarlas y ver qué se formó. Entonces, básicamente este es el experimento. Es relativamente sencillo al principio, pero representa muy bien algunos de los fenómenos que podemos encontrar en las erupciones volcánicas. Entonces les voy a mostrar, bueno, todo esto lo grabamos con 2 cámaras rápidas. El experimento dura milisegundos, décimas o fracciones de segundo. Todo, nos tardamos como 2 horas en montar el experimento y de repente, ¡pum! Ya, acabó el experimento. Tanto montarlo para eso y a veces falla. Pero bueno, es parte del trabajo experimental. O sea, es muy rápido, es demasiado, demasiado rápido. Que lo pudiéramos ver, pues nuestro ojo no da para observar los fenómenos. Entonces se utilizan 2 cámaras, utilizamos 2 cámaras Phantom, como esas que utilizan en el fútbol. Como dice el perro Bermúdez, la cámara que desnuda. En este caso podemos ver los procesos que están ocurriendo dentro de nuestra roca al sentir este proceso de descompresión. Algo que no podemos hacer en las erupciones volcánicas. Entonces aquí está un video. Este video es de la cámara de abajo, o sea, esta que está aquí a la derecha, que está filmando todos los procesos que están pasando en el conducto. Esta parte de aquí de la derecha nos representa el conducto. Entonces vemos la muestra y una parte de gas que está hacia arriba. Entonces, vamos a ver qué sucede cuando la descomprimimos muy súbitamente. Vamos a ver cómo se comporta. Entonces viene la onda de descompresión y vemos que la muestra se fragmenta en varias capitas y empieza a ser acelerada hacia la derecha. O sea, se convierte, y esto ocurre no solamente este es un experimento hecho a temperatura ambiente, hay posibilidad de hacerlo también a altas temperaturas y el proceso es muy similar, donde vemos cómo la muestra que era una roca, de repente se fragmentó en fragmentos de ceniza, en pequeñas partículas que después son aceleradas. Voy a poner otra vez desde el principio porque lo interesante ocurre aquí. Vemos cómo se generan estas fracturas y después todo empieza a ser acelerado hacia arriba. Eso es lo que ocurre también en un conducto volcánico. Y esto ocurre como con capas. Se generan diferentes fracturas y después van siendo aceleradas. ¿Y qué es lo que ocurre por fuera? Con la otra cámara, la que está viendo la salida, digamos ya sería la atmósfera,
En el caso de un volcán, aquí está nuestro cráter, por así llamarlo. Pues en este caso lo que tenemos primero es la salida de gas. Esto que están viendo es simplemente el gas que estaba arriba, que se descomprime y se condensa conforme va saliendo. Un pedacito de diafragma que por ahí salió. Y después tenemos ya la emisión de las cenizas que empiezan a ser emitidas desde aquí. O sea, si se dan cuenta, ya son fragmentos muy pequeñitos de diferentes tamaños que inicialmente era una roca. Simplemente este proceso de descompresión la fragmentó completamente en estas partículas que se llaman piroclastos y que son aceleradas aquí. Ustedes lo ven lento, pero estamos hablando de más de 300 kilómetros por hora, la velocidad a la que se está moviendo. Entonces, la ventaja en ese tipo de experimentos es que podemos estudiar todo este proceso, a diferencia de un volcán que es muy difícil tener tanto detalle. Entonces, bueno, ¿qué es lo que hacemos? Pues tratar de seguir la trayectoria de distintas partículas. Este es otro experimento con otra muestra. Ustedes ven la diferencia, es una muestra volcánica. Aquí vemos diferentes cristales de plagioclasa y algunos otros que tiene la muestra con sus poros, porque es una muestra volcánica real, o sea, natural, material sintético. Entonces lo que hacemos es seguir las trayectorias de las diferentes partículas para ver cómo se van comportando. Entonces, de manera manual, porque de manera automatizada ha sido muy complicado, dibujamos estas trayectorias. Aquí he tenido el apoyo de diferentes estudiantes que me hayan ayudado a ir siguiendo la trayectoria de estas partículas. Hay un programa especializado que se llama ImageJ, es para el análisis de videos. Bueno, tiene muchas aplicaciones, pero en particular lo que analizamos es la trayectoria de las diferentes partículas. Entonces las vamos registrando cuadro a cuadro, cómo es que se van moviendo. Es un trabajo un poquito complicado porque es manualmente estar viendo, haciendo clic, 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 para ver cómo se va moviendo. Pero podemos ver la dinámica y los procesos que están ocurriendo en el conducto que de manera natural no podríamos, porque es un proceso que ocurre en el interior de la Tierra. Y entonces, bueno, pues podemos hacer este tipo de gráficas donde vemos el comportamiento de algunas de diferentes partículas, de diferentes capas, en función de su posición y del tiempo. Vemos cómo hay partículas que se aceleran, hay otras que primero tienen una aceleración y después se frenan. Una serie de comportamientos que los modelos teóricos y las observaciones pues, realmente no nos dicen. Entonces eso nos permite ver cómo es que se van comportando estas partículas, que después son las que van a generar la columna eruptiva y o los flujos piroclásticos. Entonces necesitamos saber cómo se van comportando para saber las condiciones que controlan uno u otro fenómeno. En algunos casos es posible inclusive combinar los dos videos y ver cómo una partícula primero se acelera por el conducto y después cómo sale. Es difícil porque ya ven que se fragmenta completamente y después cómo sabemos quién es quién. Pero siguiendo las partículas de hasta el frente, podemos ver la parte de aceleración del conducto y la parte de la salida del material. Y eso nos da mucha información porque en los volcanes solamente vemos la salida del material. Si tenemos un modelo que nos combine las dos cosas, pues podemos también entender qué está pasando dentro. Y esto es muy útil porque lo podemos combinar con datos de monitoreo, que nos dicen cómo están las cuestiones de presión, cómo están los gases. Entonces, con lo que vemos afuera, lo estamos relacionando con lo que está adentro. Aquí vemos algunas gráficas de la velocidad, tanto del conducto como la atmósfera. Aquí todavía es un trabajo en progreso, pero viendo en tercera dimensión cómo se van comportando estos diferentes parámetros en diferentes muestras, tanto adentro como fuera del conducto. Vemos que hay diferentes procesos, o sea, no todas las partículas se comportan igual, sino cada una tiene su propia dinámica, impulsada por las heterogeneidades del proceso de fragmentación. O sea, cosas muy, muy, muy interesantes que si no lo viéramos, a lo mejor no podríamos siquiera imaginarnos que están ocurriendo. Otro aspecto muy interesante es ver cómo es este acoplamiento entre el gas y las partículas. O sea, sabemos que toda la dinámica eruptiva está controlada por una mezcla de gas y partículas. Pero esto está relacionado con qué tan acoplado está. O sea, las partículas obviamente son muy densas. Las partículas son fragmentos de roca, son densas. Y el gas es muy ligero. Entonces el gas es el que carga las partículas y juntos tienen toda esta dinámica que se forma en la atmósfera, que se forman los piroclásticos. Esa es una mezcla, un comportamiento de mezcla.
Entonces es importante saber qué tan bien están acopladas las partículas. Entonces uno de los experimentos que hemos llevado a cabo ha sido realizar experimentos con partículas de diferente tamaño para ver cómo el tamaño afecta esa interacción entre mezcla y gas. Y esto qué implicaciones tiene a la salida del. Aquí vemos esto que vemos en la derecha, los colorcitos nos representan partículas de diferente tamaño y vemos que hay una diferencia de comportamiento entre las partículas más finas y las partículas, o sea que son estas rojas, naranjas, con respecto a las de otros colorcitos que son más gruesas. Y eso también lo vemos tanto en la descompresión como en la salida del material. O sea, vamos sacando parámetros que van determinando esta dinámica. Y otro aspecto interesante es que podemos también analizar cuáles son las señales sísmicas, las acústicas, porque estamos en una escala mucho más pequeña de la que ocurren en el volcán, pero con estos sensores piezoeléctricos colocados sobre el tanque, vamos viendo cómo se generan señales asociados a los diferentes procesos. O sea, durante una erupción volcánica tenemos descompresión, fragmentación, la apertura de las fracturas, la aceleración de las partículas, la interacción entre ellas, la resonancia del conducto. Todo, o sea, hay muchos procesos ocurriendo, pero aquí la ventaja es que estamos simultáneamente viendo qué está pasando y registrando las señales. Entonces, por ejemplo, nos damos cuenta que durante la etapa de fragmentación, vean, ocurre en unos cuantos milisegundos, está la escala, milisegundos. Durante la etapa de fragmentación hay un tipo de señales que no encontramos en ningún otro momento. Son exclusivamente durante el proceso en donde se van generando las fracturas. Estas imágenes de abajo son del primer video que les mostré. Se van generando las fracturas y esas fracturas nos generan señales que podemos registrar. ¿Cuál es la ventaja? Que en un volcán solamente vemos las señales, pero no tenemos idea qué pasó adentro. Entonces, este tipo de experimentos nos permiten también interpretar las señales de monitoreo, señales sísmicas, con procesos que están ocurriendo en el interior, ¿no? Entonces, si yo veo determinadas firmas, puedo asociarlo a procesos y entender qué es lo que está ocurriendo. Entonces, es algo bastante, bastante interesante. Y bueno, otro aspecto muy interesante que salió, que no lo habíamos presupuestado originalmente, pero que salió en este tipo de experimentos, es que en determinadas condiciones se generan descargas eléctricas, o sea, rayos. Les voy a mostrar en este video. Aquí a la derecha tenemos la presión en la salida, digamos, en el cráter. Y esta imagen es el potencial, es un potencial eléctrico. Pusimos unas antenitas ahí afuera, antenitas eléctricas, para registrar cambios en el campo eléctrico. Entonces, encontramos que en ciertas condiciones, no siempre, pero en ciertas condiciones, aquí primero va el gas, tenemos un incremento de presión. Durante la salida de la ceniza, se empiezan a generar descargas eléctricas, como las que ven aquí. Muy similares o iguales, bueno, muy similares a las que ocurren en las erupciones volcánicas. Muchas erupciones volcánicas se generan descargas eléctricas. Pues esta es la primera vez que en el laboratorio se generan descargas eléctricas simplemente por la descompresión de la ceniza. Pero bueno, este es otro tema sumamente interesante, pero no voy a entrar más en detalle. Aquí viene otro rayo después, ahí ven. Son muy similares a las que ocurren en la naturaleza. Entonces, en el laboratorio podemos entender cuáles son las condiciones que generan estas descargas eléctricas. Y por lo tanto, si yo veo descargas eléctricas en un volcán, puedo entender cómo es que se formaron y qué me está diciendo de la dinámica eruptiva, ¿no? Por ejemplo, algo muy importante es que necesito básicamente dos condiciones: que haya presión, que haya un exceso de presión, como lo vemos aquí a la derecha, pero también necesitamos partículas finas, porque las partículas finas pueden separarse de las partículas más gruesas y esa separación de carga facilita las descargas eléctricas, que son los rayos. Pues muy bien, muy bonito, muy bonito los experimentos, salen resultados muy interesantes, pero ¿cómo puedo yo de alguna forma relacionarlos con lo que ocurre en la naturaleza? ¿Cómo sé que yo todos estos procesos que estoy estudiando, eh, pues sí, efectivamente ocurren en la naturaleza? A lo mejor simplemente estoy inventando cosas y
me gustan los resultados, pero pues necesito siempre una calibración y una validación en base a la naturaleza. Ya les decía que es muy difícil eh, estudiar a detalle erupciones explosivas porque son poco frecuentes algunas de ellas y porque son explosivas, pero aún así, poco a poco, va viendo los medios para hacerlo. Y por ejemplo, hay dos tipos de erupciones que se han podido estudiar con un poco más de detalle. Una de ellas son las famosas erupciones estrombolianas, que son similares a las fases explosivas que estamos viendo ahorita en el volcán de La Palma. O sea, son erupciones explosivas, pero pequeñitas. La ventaja de ese tipo de erupciones es que como son pequeñas, es más o menos seguro acercarse a cierta distancia para tomar videos. Y en algunos volcanes, como ahorita La Palma o el volcán Stromboli en Italia, estas erupciones ocurren de manera a intervalos regulares, o sea, cada 15, 20 minutos ocurre una erupción. Entonces, pues son un laboratorio natural, ¿no? Para subir, poner una cámara rápida, una Phantom que usamos en el experimento, similar, otra marca, y estudiar a detalle. Entonces les voy a mostrar más o menos de qué tipo de erupciones estamos viendo. Esta es una pequeña erupcioncita estromboliana del volcán Stromboli, donde viene su nombre, obviamente. Volcán estromboliana del Stromboli. Esta es una erupción pequeñita, explosiva, porque tenemos generación de partículas, de piroclastos, pero pequeña, entonces nos permite estudiarla relativamente de manera segura. Y como ocurren frecuentemente, pues cada vez hay más observaciones de este tipo de erupciones. El volcán Stromboli es uno de los volcanes favoritos para realizar ese tipo de estudios porque ocurren con mucha frecuencia y son relativamente seguros para estudiarlas. Pero también en algunos casos se ha podido estudiar erupciones más violentas, como las erupciones vulcanianas. Las erupciones vulcanianas son como las que ha ocurrido en el Popo y en el volcán de Colima en los últimos años, que están asociadas a procesos muy similares a los que ocurren en el laboratorio. El magma está presurizado, tenemos un domo de lava. En algún momento esta presión es tan fuerte que destruye este domo y entonces tenemos erupciones explosivas eh, que fragmentan el domo, el tapón, generan la descompresión y la emisión de partículas y de ceniza. Entonces les voy a mostrar un ejemplo de estas erupciones vulcanianas del volcán Sakurajima en Japón. Aquí no sé si alcanzan a ver, hay una silueta del volcán aquí enfrente. Está todo tranquilo, una apacible noche, los grillos cantan y de repente, aparentemente sin previo aviso, viene una erupción de tipo vulcaniana. Esto es muy parecido a lo que hace el Popo y el volcán de Colima en los últimos años. Cada partícula, puntito, estos es un balístico. Les hablaba yo de los balísticos que siguen esta trayectoria, que son aventados, en este caso, a velocidades de 100 metros por segundo, o sea, 360 kilómetros por hora, y luego caen sobre los flancos del volcán. De manera incandescente, o sea, estamos hablando de fragmentos a más de 700 grados de temperatura, y aquí se va formando de manera tenue una columna eruptiva, ¿no? Este sí es en tiempo real. Por ahí se alcanzó a ver una descarga eléctrica, no sé si la vieron. Voy a volver a poner. Ahí se alcanzan a ver algunos rayos. Y aquí vienen cayendo los proyectiles balísticos sobre los flancos del volcán. Tenemos la generación de la ceniza. Y por ahí se alcanza a ver una descarga eléctrica. Por ahí. Ahí está. Se vio así como un flachazo, ¿no? Fue un rayo del volcán. Muy similar a lo que ocurre en nuestros experimentos. Bueno, pues esas erupciones ocurren con frecuencia. Lo interesante es que recientemente se han podido monitorear con cámaras rápidas, o sea, donde vemos a detalle cómo es este producto. Esta es la misma erupción estromboliana, la primera que les mostré, pero ahora vista en una cámara rápida. Es una cámara en blanco y negro, o sea, no se va a ver el incandescente, nada más en blanco y negro. Ahí vienen las partículas. Si se dan cuenta, es muy, muy parecido. Aquí vemos estos puntitos blancos son fragmentos de lava. La dinámica es muy parecida a lo que observamos en el experimento. Muy, muy, muy parecido. Voy a regresarme tantito a esto, no solamente de manera cualitativa, sino cuantitativamente ya hemos evaluado. Pero vean, esto es lo que se genera en los experimentos.
Tenemos un flujo de partículas. Ahí viene. Aquí fue el gas. Esto no se alcanza a ver en el volcán. Cuestiones de visibilidad. Pero ahí tenemos las partículas. Entonces tenemos un flujo relativamente bien colimado al principio, con partículas de diferente tamaño que siguen determinado tipo de patrones en cuanto a su salida de material. Pues algo muy parecido. Aquí quizás está un poquito más cámara más lenta, pero la dinámica es increíblemente similar a lo que se observa en algunos volcanes en cuanto a la emisión de partículas. Vean, esta parte es igualita, es muy, muy, muy parecida. Y aquí tenemos ya después la separación de las fases, pero es muy parecida. La complejidad es que en la naturaleza salen varios pulsos. El experimento es solamente un experimento, o sea, es solamente una muestra. Aquí se van saliendo varios pulsos y vean, algunas partes son emitidas en estado líquido. Esto que están viendo es lava, fragmentos de lava, vean hasta cómo se van deformando. Pero siguen un patrón muy similar a lo que se puede producir en el experimento. Esto es lava, lava que está saliendo a muy altas velocidades. Como el experimento, el video que les mostré de la evolución de stromboliana, si lo vemos a detalles, vemos este tipo de dinámicas. Es muy, muy, muy interesante. Y entonces, pues hacemos algo muy similar a lo que hacemos en el experimento. Registramos la trayectoria de estas partículas. Igualmente podemos utilizar algunos softwares, tanto automatizados o semiautomatizados como manuales, para ir analizando estas partículas, viendo cómo es su comportamiento, ver estas trayectorias aproximadamente parabólicas y más o menos viendo su tamaño. Entonces, bueno, aquí tenemos una serie de gráficas de diferentes partículas, donde se representa su trayectoria, que es los círculos azules, su velocidad, y la línea son los puntitos verdes, y la línea roja nos marca la aceleración promedio. Eh, que si fuera un tiro parabólico común y corriente, o los que se ven en física, la aceleración sería 9.8, ¿no? Porque ya sabemos es la aceleración de la gravedad. Aquí vemos que hay diferentes valores, no todos tienen el mismo valor. Debería ser 9.8, pero no lo es. ¿Por qué? Porque hay una fuerza de fricción con el aire. Por eso lo podemos cuantificar. Y esto tiene que ver también con el impulso del gas que está saliendo. Entonces, ese tipo de cosas lo podemos cuantificar y analizar en estos videos. Y podemos hacer algunos modelos teóricos en donde lo que hacemos es valoramos la trayectoria de estos proyectiles considerando la fuerza de arrastre con el aire para tratar de ajustar los datos teóricos. Y en muchos casos lo podemos hacer. O sea, hay muchas trayectorias de proyectiles balísticos en la naturaleza que podemos reproducir muy bien con nuestros modelos matemáticos, físicos, ajustando ahí la velocidad del viento y alguna serie de parámetros. Podemos tener muy buenos ajustes de estas trayectorias. Pero hay casos en que no. Hay casos en que podemos encontrar trayectorias complejas. Aquí en esta imagen son gráficas de trayectoria. El eje horizontal es la posición, el eje posición horizontal, el eje Y es la posición vertical. Y los colorcitos lo que nos representan son la velocidad. O sea, los colores rojos son velocidades mayores y los azules son velocidades menores. Entonces de repente vemos cosas medio extrañas, ¿no? Aquí esto que va dando tumbos, que de repente hace aquí, tiene unas trayectorias como que curveadas. Decimos, ¿qué onda? ¿Qué está pasando ahí? Pues hay algunos procesos interesantes que a lo mejor en los modelos teóricos no se toman en cuenta. Por ejemplo, y les voy a mostrar un videito de una de estas partículas. Este es un video similar al que les mostré de cámara rápida, pero está centrado en una partícula en particular. O sea, eh, vamos siguiendo la partícula, como si la cámara lo fuera siguiendo. No es así, en realidad es un ajuste de imágenes, pero imaginamos que está la partícula moviéndose y la vamos siguiendo. Si la cámara la va siguiendo. Entonces vamos a ver qué hace. Ahí tenemos montones de estos videos, pues son muy interesantes. Aquí está, miren, cómo viene, es una partícula de magma, o sea, de lava, perdón, roca fundida, pero que ya sale, que se va deformando y que además recibe el impacto. Aquí se alcanza a ver. Aquí va la lava y de repente llega otro fragmento y la rompe. Y mientras tanto se va deformando. Entonces tenemos una serie de procesos de que va girando, se va deformando, va viendo colisiones, muchos procesos que a lo mejor
Pues no, en un video normal no podríamos ver. Aquí hay otro ejemplo de esta partícula que va deformándose, porque como es lava fundida, durante su ascenso se va deformando según su viscosidad. Y de repente ya que va cayendo choca con otra. Lo vuelvo a mostrar. Mira, esto es, ahí va la partícula dando vueltas, parece como que un clavadista, ¿no? De repente se estiró, empieza a girar, y ¡pum! Llega otra y la rompe. Son ese tipo de impactos que estamos viendo entre fragmentos de lava durante su trayectoria compleja. Y esta que también está muy interesante, este es un fragmento no de lava porque fue emitido en estado sólido, es una roca, pero lo interesante es el impacto. Cuando lo que vamos a ver aquí es cuando cae, impacta el terreno. Entonces aquí va, vean cómo es sólido, no se va deformando, sino es una roca sólida, y ¡pum! Impacta el terreno, nos genera un cráter, y luego se pone a rodar sobre el flanco del volcán, y ahí va. ¡Pum! Y va generando diferentes cráteres. Ahí va. ¡Paz! Y ahí va rodando. A diferencia de los otros, este es el volcán de fuego de Guatemala. Este no es el Stromboli, que era el magma líquido. Aquí tenemos una roca, o sea, este era una roca, no era lava, ya estaba solidificada. Pero sigue esta dinámica de proyectil balístico, después cae y genera varios cráteres. Entonces, todo esto es interesante porque podemos cuantificar la velocidad con la que cayó el balístico, su diámetro, lo podemos medir de la imagen y lo podemos comparar con el tamaño del cráter que formó. O sea, vemos el momento de impacto, de ahí podemos determinar más o menos su tamaño. Entonces calculamos la relación que hay entre los impactos y la energía del balístico que lo va formando. Entonces, si ocurre una erupción volcánica y yo analizo los cráteres en un volcán, puedo saber más o menos a qué energía necesitó el balístico para formarlo, y de ahí saco la velocidad y de ahí saco los parámetros de la erupción. Entonces voy entendiendo cada vez más cómo es que se van formando las erupciones y qué parámetros los controlan. Entonces, bueno, aquí vemos una relación en donde las observaciones, en este caso de las erupciones volcánicas, nos ayudan a desarrollar experimentos de laboratorio y modelos, que los vamos ajustando, los cuales a su vez nos van permitiendo entender mejor las observaciones. Y esta es la idea, poco a poco entendiendo. Vamos haciendo observaciones, lo comparamos con modelos, lo comparamos con experimentos, entendemos algunos fenómenos, lo volvemos a comparar con la naturaleza, y así va el ciclo del método científico, ¿no? Vamos entendiendo poco a poco procesos muy complejos, y tenemos esta dificultad que mientras más investigamos, más complejidades encontramos. Pero poco a poco vamos entendiendo mejor cómo es que ocurren estos fenómenos, cómo es que ocurren las erupciones explosivas en particular, y cómo es la dinámica de los diferentes procesos, de sus diferentes peligros asociados. Este es el trabajo en el que bueno, el proyecto en el que he estado trabajando durante 10 años, todavía es un proyecto en curso. Espero no tardarme otros 10. Bueno, quizás sí, pero sacando cada vez cosas más interesantes. Algunos de estos resultados ya están terminados, hay otros muchos, que están todavía en proceso y que espero que vayan saliendo cosas interesantes. Porque además es algo que casi no se hace en el mundo, no solamente en México, casi no se hace en el mundo. O sea, hay muchos otros métodos para estudiar ese tipo de fenómenos, pero en particular con este tipo de experimentos y su relación con erupciones explosivas es algo que todavía hay mucho potencial por hacer. Bueno, esto no ha sido un trabajo solo. Por supuesto, he trabajado con diferentes colegas aquí del instituto, espero sigamos colaborando más, colegas de Alemania, de Europa. Los videos de cámara rápida, me gustaría decirles que los tomé yo, pero son colegas italianos con los que he estado trabajando, y también muchos estudiantes que durante estos 10 años han colaborado conmigo. En particular en esto, estoy hablando solamente de este proyecto. Hay otros alumnos que he trabajado en otros proyectos, pero en particular en el análisis de los videos, en ir haciendo las trayectorias, en ir haciendo algunas
cálculos de visualización y cosas por el estilo. Y es un trabajo conjunto, ¿no? Que involucra colaboradores, estudiantes y pues es mucho trabajo, la verdad. Entonces, bueno, pues para terminar, me gusta mucho esta frase. Quizá no se acuerden de nada de lo que les he presentado hasta ahorita, pero me gustaría que por lo menos se quedaran con esta frase. Dice, en el fondo, los científicos somos gente con suerte. Podemos jugar a lo que queremos durante toda la vida. Si esto que estamos jugando, haciendo experimentos, modelos, observaciones, pues puede ayudar a proteger a la gente y tener un beneficio para la sociedad, pues qué mejor, ¿no? Y eso es lo que afortunadamente me ha tocado hacer, trabajar en lo que me gusta, desde diferentes puntos de vista, buscando siempre que esto tenga beneficio para la sociedad, en particular en las regiones volcánicas. Entonces, bueno, no espero que se acuerden de todos los detalles de lo que he estado hablando, pero pues sí del mensaje, ¿no? De la importancia de hacer algo que nos gusta, que nos motiva, que nos apasiona. Y pues por eso ahí vamos 10 años y, bueno, de hecho toda mi vida, porque mi análisis de los proyectiles balísticos empezó en el cuarto semestre de la licenciatura y hasta la fecha sigo todavía con problemas, estudiando ese tipo de fenómenos. Y aquí está, este es el volcán de Colima, es una fotografía de Sergio Tapiro, en donde se reproducen todos estos procesos que les he hablado, la salida del material, la dinámica de la ceniza, las descargas eléctricas, los proyectiles balísticos, todo lo que me he dedicado, ahí está en esta. Muy bien, pues aquí están algunas referencias de los que estoy aquí en la presentación, de algunos trabajos de lo que les mostré ya están publicados, otros están en proceso. Y bueno, pues ya iremos viendo a ver qué sale. Pues muy bien, pues muchas gracias. Ahora sí, quedo abierto, atento a las preguntas, no sé si haya preguntas por ahí. A ver, voy a poner el chat a ver qué. ¿Hay preguntas? ¿Comentarios? Muy bien. Órale, muy claro. Ni tan claro para mí, pero bueno. Pues muy bien. Pues muchas gracias. Les agradezco mucho. Yo tengo mucho más preguntas de lo que estoy haciendo. A veces no tengo idea de lo que estoy haciendo. Tengo más preguntas de qué va a salir, pero al parecer a ustedes les quedó claro. Me alegro. Muy Sí, bien, gracias, pues aquí le doctor. dejamos. Gracias, doctor Miguel. Le agradecemos realmente. Yo creo que es una información bastante, muy importante, sobre todo lo que usted mencionaba, el experimento que se realiza, porque a veces no tenemos, bueno, yo personalmente no tenía idea, ¿no? De todas estas cosas y a veces uno nada más lo ve en película, ¿no? Y inclusive tiene ciertos conocimientos y pensamos que todos los volcanes funcionan de la misma manera, pero no es así. La dinámica es diferente. Agradecemos su participación, doctor Miguel. Y creo que no hay más preguntas que realizar, al menos no vimos aquí en el chat las preguntas. Y pues nuevamente reiteramos nuestro agradecimiento hacia usted, doctor Miguel, por la información que nos acaba de brindar. Gracias, doctor. Gracias también a cada uno de los estudiantes, tanto de la licenciatura, de la maestría, egresados e inclusive el público en general que nos están viendo ahorita por Facebook. Agradecemos esto y le invitamos también a la siguiente conferencia que da inicio ya a las 10 de la mañana. Gracias, doctor Miguel. Le agradecemos por su participación. Gracias. Estoy viendo aquí, hay una pregunta en el chat. Dice que si hay alguna página donde están los videos que presentó. Hay algunos poquitos de los que les mostré, por ejemplo, estos de las partículas. Están ya publicadas en un artículo y dentro de esa revista, la versión electrónica de la revista, que es esa acá, y ahí vienen estos videos, estos se pueden acceder. Los demás todavía no, porque es un trabajo que está todavía en proceso, o sea, no están así abiertos y disponibles porque estamos trabajando en ellos. O sea, todos estos videos de mis experimentos, pues estamos trabajando, no están así abiertos. En cuanto vayan saliendo los resultados, pues se van a ir presentando los videos y sus interpretaciones sobre todo. Bueno, pues muy bien. Ahora sí, aquí le dejamos. Que tenga muy bonito día.